qué tenemos que usar los hilos? Justamente generan revitalización tardía, van a dar una reacción de fibrosis y van a generar la tensión, la elevación y la suspensión. ¿Qué tipos de hilos contamos? La vez pasada hablamos de monofilamento, de screw y de espiculados. Hoy vamos a ver más que nada la parte de monofilamento, que nos va a servir para una redensificación facial y el tratamiento de arrugas finas, y screw o tornados, que van a dar mayor fibrosis por mayor depósito de hilo en la zona tratada, con regeneración y relleno. Los espiculados los vamos a ver en el próximo módulo. Es importante conocer que los hilos inductores de colágeno vienen con agujas finas, y la técnica que se utiliza es de mallado, y se pone en una, después lo vamos a ver bien con la parte de anatomía, se pone a nivel superficial en dermis. Estos hilos se pueden utilizar en fases iniciales de pérdida de colágeno, o también en fases avanzadas para estimular y armar la red de sostén. A diferencia de los hilos espiculados que vienen en cánulas y uno utiliza vectores o realiza un procedimiento direccionado. ¿Qué usos le podemos dar a los hilos lisos? Por un lado, están recomendados para procedimientos, como dijimos, de redensificación cutánea. Se colocan con técnicas de mallado y van a generar una activación propia del cuerpo de bioregeneración o bioestimulación. Pueden venir en aguja cánula, en este caso vienen en agujas, y la duración va a ser de 8 a 12 meses. Entonces, conocimos que tenemos monofilamento, single o double screw, tornados o los coil thread o multithread, que a mayor cantidad de hilo que coloquemos, mayor depósito va a haber. Por eso los screw o los que vienen coil thread o multithread, el objetivo quizás va a ser colocar en zonas que necesiten también mayor relleno. La composición de los hilos es de polioxanona. Como vimos, es biodegradable, reabsorbible en 4 o 6 meses, con un efecto de duración de 12 meses, y como vimos, son de color violeta y vienen en aguja, en guía, en este caso los monofilamentos y los screw, o cánula. Como para seguir presentando el producto, los hilos monofilamentos son para redensificar. Se colocan con aguja, con técnica de mallado, en un plano dérmico. ¿Dónde se pueden colocar? En realidad, toda superficie donde haya dermis se pueden colocar, ¿sí? Glabela, labio superior, inferior, mejilla, surco nasogeniano, contorno mandibular, cuello, escote, contorno corporal. Digamos, las indicaciones son múltiples porque justamente va a ser una terapia más para mejorar la calidad de la piel del paciente. Por el otro lado, los single screw o double screw se utilizan también para redensificar, corregir arrugas finas, y también se van a colocar con técnicas de mallado o de superposición. Justamente por tener mayor cantidad de producto en un sitio de colocación, van a generar mayor relleno. Las mismas indicaciones. Y después existen, como vimos, los twister o tornado, que viene un doble hilo trenzado entre sí, los single screw o double screw. Entonces, resumiendo, ¿por qué nosotros utilizaríamos hilos para devolverle al paciente una dermis firme? Justamente porque van a estimular a los fibrocitos que depositen y produzcan colágeno y elastina. Estas fibras, de cierta forma, van a aumentar esa elasticidad y la densidad de los tejidos, en este caso cutánea. Van a dar un efecto de firmeza, ya que el colágeno y la elastina nuevo van a actuar como una red de soporte, ¿sí? Como esa imagen que vimos como la red de soporte o los resortes de un colchón, y va a disminuir con esta maniobra la flacidez, recuperando la firmeza. Por el otro lado, va a mejorar la tersura y la luminosidad, y obviamente va a prevenir, o de cierta forma enlentecer el envejecimiento. Entonces, ¿a quién indicaríamos hilos? ¿A qué paciente que se siente o venga a consultar en nuestro consultorio? Cualquier cutis que tenga pérdida de colágeno y elastina, como puede ser un cutis entre los 30 y los 40 años, como también una paciente que comienza con una tosis leve moderada, que necesita redensificar esa dermis, o una paciente ya mayor que quiera hacer algún tratamiento que le mejore la calidad de la piel. Entonces, ¿cómo es la importancia de tenerlo como herramienta en el consultorio para ofrecerle un tratamiento más? Aquí vimos en el catálogo los distintos tipos de monofilamento y single screw o double screw. Lo que vamos a ver es el modelo, después vamos a ver características de la aguja y características del hilo. ¿Sí? Es importante conocer que van a venir distintos grosores de aguja de colocación y distinto largo, ¿sí? El largo que establece la aguja, obviamente, es el largo que va a tener el metal de la aguja, y después el largo del hilo va a ser el largo que esté contenido dentro de la aguja y que recorra también por fuera, ¿sí? Entonces,
Debemos conocer a nuestro paciente y las pretensiones que tenga, ¿sí? Explicarle y darle una noción de a dónde podemos llegar y con qué tratamientos contamos o qué herramientas contamos para poder proponerle un protocolo de tratamiento que se ajuste a la consulta inicial que trajo. Si la paciente, obviamente, esta paciente pretende tener un abdomen plano, digamos, no se va a lograr porque evidentemente no solo hay que redensificar el cutis, sino tratar otras, digamos, otros aspectos, otras capas. Entonces, digamos, ahí es donde uno empieza a armar un protocolo y ofrecerle distintos tipos de tratamiento. Entonces, hacer hincapié, obviamente, que todo lo que hagamos en pos de la bioestimulación, ese cutis nunca va a volver a cero. Entonces, todo lo que podamos hacer va no solo a enlentecer el proceso de envejecimiento, sino que también va a ayudar a que no se vaya la paciente como vino a nuestro consultorio. Y por otro lado tenemos que analizar qué tipo de rostro tenemos. Obviamente en este rostro joven, quizás uno comenzaría a tratar algunas líneas de expresión incipientes que se puedan tratar con una bioestimulación con monofilamento. Ya en un cutis que tenga algunas líneas de expresión o algunas zonas con mayor tosis, quizás ofrecer no solo el tratamiento de redensificación cutánea, sino también introducirle al paciente la posibilidad de los hilos espiculados. Y obviamente ya en rostros con mayor tosis aún, proponerle, siempre hablando obviamente de tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? Proponerle otra cartilla de hilos con los que se pueda tratar la caída del tejido. Entonces, una vez que conocemos a nuestro paciente, conocemos las pretensiones o la consulta que nos trae el consultorio, podemos armar un protocolo de tratamiento que incluya múltiples herramientas, contando dentro de ellas la colocación de hilos. ¿Por qué se puede incluir en cualquiera de estas pacientes? Justamente por lo que venimos hablando. Va a revertir procesos de envejecimiento que comienzan desde temprana edad. Entonces siempre es bueno incorporarlo a nuestra actividad diaria de consultorio. Por otro lado, hacer un breve repaso de la anatomía, ¿sí? Siempre recordando que lo importante en este caso es estar seguro en el plano que uno está trabajando. Como vimos la vez pasada, en rostro hay múltiples detalles a tener en cuenta o zonas peligrosas a tener en cuenta, y es un libro muy rico en anatomía, el que les estoy poniendo en imagen. Pero si uno conoce los planos donde tiene que trabajar, no hay motivo para lesionar ninguna estructura nerviosa, ¿sí? Ni vascular. Como vimos, los hilos PDO que van a ser para bioestimulación justamente van a tener que estar colocados a nivel dérmico. Si yo coloco un hilo de bioestimulación a nivel del tejido celular subcutáneo, no va a tener el efecto que yo estoy buscando. Lo mismo si coloco un hilo especulado a nivel superficial, me va a traer más complicaciones de los efectos beneficiosos que pueda tener. Por otro lado, a nivel de los planos, es importante reconocer que hay planos superficiales y planos profundos. Plano dérmico nos vamos a mantener con hilos de bioestimulación. Plano profundo nos vamos a mantener con hilos espiculados, de tensión. Bien, en cuanto a las técnicas, ¿sí? Vamos a tener técnicas que sean para rostro y técnicas que sean para corporal. Siempre y cuando nos mantengamos en plano, vamos a estar en una técnica correcta. Pero es importante repasar, primero que nada, la documentación y la fotografía del paciente y el consentimiento. Es un acto médico, entonces necesitamos el consentimiento médico, que la paciente entienda el tratamiento que se le va a proporcionar, las complicaciones que puede tener y esté de acuerdo con todo esto. Después una marcación. La marcación a mí me parece importante, no solo para uno guiarse las zonas donde va a colocar, y la cantidad de hilos que va a utilizar, sino también para que la paciente sea consciente de la zona que se va a tratar. Muchas veces viene consultando por celulitis en toda la zona posterior, la cara lateral o flacidez del muslo anterior, y pretende que quizás con poca cantidad de producto se resuelva toda la pierna. Entonces uno le explica que, digamos, si vamos a tratar la zona que va a estar marcada, pero no mayor cantidad de eso. Entonces sirve mucho para uno orientarse y también orientar a la paciente cuál va a ser el tratamiento que vamos a realizar. Después, antisepsia, anestesia tópica, hay algunos casos que uso y hay pacientes que no. Eso va a depender, digamos, de conocer al paciente, de conocer su tolerancia al dolor. Si no quiere tener, son todos las sensaciones, el pinchazo de la aguja. Si no lo quiere tener, obviamente se puede colocar anestesia tópica, no infiltrativa, porque va a alterar los planos de donde uno va a trabajar. Como dije, vienen con aguja, se colocan en un plano dérmico con técnicas de mallado, y lo que uno hace al extraer la aguja guía es dejar colocado el hilo en el sector que tiene que estar,
Y después el ferulaje va a depender de la zona que tratemos. Nuevamente hago hincapié en los planos, que creo que es la clave de la colocación. Y ahí vamos a ir viendo un esquema sobre una fotografía en donde podríamos colocar tanto hilos monofilamento como screw. Como hablamos en rostro, podemos colocar en la zona glabelar, en el párpado inferior, en la mejilla, en el surco nasogeniano, en el código de barra, en la zona inferior del YOL, como para estimular que se regenere la red de colágeno y elastina. En tercio superior se puede colocar enfrente, en glabela, periocular. En tercio medio se puede hacer un mallado en mejilla. Se puede colocar en el código de barra, en el tercio inferior, en la zona del YOL, en las arrugas de marioneta. Y los screw quizás en zonas que necesiten mayor densidad o mayor relleno, en arrugas glabelares, en ojeras, en surco nasogeniano con una técnica de superposición, que ahora vamos a ir viendo. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Vamos a ir viendo zona por zona. Después todas las preguntas que puedan llegar a surgir, si quieren las van haciendo por el chat y después las repasamos. Por un lado, técnicas en frente y glabela. En frente y glabela uno lo que va a querer es estimular, más allá de estimular y bioestimular la piel, generar quizás la atenuación de las arrugas superficiales generadas por el frontal o por el corrugador, ¿sí? En zona glabelar o frente. Lo que se puede hacer es una colocación de hilos en forma, esta paciente le hicimos una colocación de hilos monofilamento con el grosor de la aguja de 27G, un largo de aguja de 90 y 160 el hilo, canalizando arruga por arruga en técnica de mallado. En este caso se ven solo los horizontales. Después se ven a nivel superior dos espiculados para levantamiento de cola de ceja. Acá vamos a ver si va bien el video. Yo quizás lo vaya adelantando. Acá estamos utilizando hilos monofilamento, estos son la versión más cortita para región glabelar. Entonces vemos más o menos el cálculo que uno va a hacer para el largo del hilo y el largo de la aguja. La paciente tiene colocada anestesia tópica. Vemos como uno está trabajando siempre a nivel superficial y la marcación, como habíamos hablado, para saber en qué zona tenemos que tratar. Ahí vemos que se colocan en un plano superficial. Si se fijan, quizás en este video o en otros, se note la anoxia que produce la colocación de la aguja. Entonces, lo que habíamos repasado previamente en cuanto a los planos es que un plano bien superficial va a dar un color metálico de la aguja. Un plano correcto dérmico va a dar la anoxia que genere la aguja al presionar la dermis. Y un plano incorrecto para estos hilos va a dar uno al levantar, va a levantar como en carpa, que es como uno debería colocar más profundo a nivel subcutáneo los hilos espiculados. Ahí lo que van a ver es que yo quizás giro un poco la aguja previo a la extracción. Eso me asegura que no quede parte del hilo fuera, ¿sí? Igualmente, en caso de que quede parte del hilo por fuera de la piel, uno lo que hace es con una mano izquierda lo toma y con la tijera presiona la piel hacia abajo y lo corta. Entonces, vimos a nivel glabelar. También se pueden utilizar con la misma técnica que en glabela, a nivel de patas de gallo o a nivel de ojeras. Lo mismo en código barra o arrugas de marioneta. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. En esta paciente utilizamos hilos screw PDO, con una aguja 29G, discúlpenme, 38 milímetros la aguja de largo y 60 milímetros el hilo. Muchas veces me han preguntado si se puede delinear el labio o hacer el perfilado, ¿sí? Nunca va a dar el relleno que da inmediatamente un ácido hialurónico, pero sí he colocado en todo el borde del labio como para realizar un perfilado. Y vamos a ver si se llega a ver. Bueno, en mejilla, les muestro un video de la zona del código de barra. En mejilla lo que podemos hacer es tanto fortalecer por un lado toda la zona que vamos a tratar luego con los hilos espiculados, ¿sí? Colocando un mallado tanto a nivel del ángulo mandibular como también de la zona preauricular, y después en surco nasogeniano podemos, digamos, utilizar tanto monofilamento como hilos screw. Como es una zona que quizás queremos rellenar un poco más, mi recomendación es utilizar hilos screw que vayan superpuestos, siempre en el mismo plano, siempre a nivel dérmico, pero lo que hago es colocar uno e inmediatamente bien, digamos, milimétricamente pegado, colocar el otro. Ahora lo vamos a ver seguramente en el próximo video.
Aquí vemos en mejilla, ¿sí? En esta paciente colocamos hilos PDO, monofilamento, la aguja es un grosor de 29G, 90 milímetros de largo la aguja y 160 milímetros el hilo. Yo les voy contando más o menos qué hilo se utilizó en cada caso como para tener idea. Por ejemplo, no es lo mismo tratar un código de barra o una zona glabelar que tratar una mejilla. ¿Sí? Voy a necesitar quizás hilos más largos con agujas más largas. ¿Qué contra puede tener el hilo más largo y la aguja más larga? Que sea más difícil de maniobrar. Uno idealmente siempre debe maniobrar la aguja del capuchón y no tocar la aguja, que en definitiva va a estar dentro del tejido. Entonces, como la aguja es fina y uno tiene que perforar la piel y hacer fuerza para lograr mantenerse en el plano correcto, hay dos cosas importantes. Primero, siempre empujar el capuchón. Y segundo, la mano izquierda. La mano izquierda siempre, bueno, o derecha, digamos, dependiendo cómo trabaje cada uno. Pero siempre la mano contraria a la mano que va a estar colocando, realizando la tensión para que el hilo entre en el plano correcto. Y por otro lado, la comodidad de uno. Muchas veces preguntan, digamos, ¿el mallado tiene que ser en cierto sentido? ¿Tiene que entrecruzarse en 90 grados con 90 grados? ¿Puede ser en abanico? La realidad es que mientras el hilo quede colocado en el plano correcto, la técnica de colocación tiene que ser una técnica cómoda para el operador. Si no, uno está incómodo por realizar un mallado en cierta forma y en definitiva termina colocando el hilo en un plano incorrecto. Entonces lo importante es estar cómodo, trabajar siempre en el plano correcto y manejar más allá de la antisepsia que ya recordamos, ¿no? Pero manejar la aguja desde el capuchón. Lo mismo en mejilla, hilos PDO, 27G la aguja, 60 milímetros de largo y 100 milímetros. En mandíbula, en toda zona mandibular, si ven ahí en la región mandibular, tiene entrecruzado uno horizontal y uno vertical. Y así se puede ir trabajando toda la zona mandibular. Aquí vemos en este paciente no solo, por un lado, muchas veces yo a los pacientes les recomiendo primero redensificar y más o menos a las 2-3 semanas realizar el protocolo de tensión. Hay veces que, digamos, por distintos motivos el paciente prefiere hacer todo en un mismo procedimiento, como es este paciente. Hicimos por un lado un mallado mandibular y de cuello, de hilos monofilamento, y por el otro lado colocamos los hilos espiculados para la tensión de la tosis del tercio medio e inferior. Aquí vemos otro video en donde lo primero es la marcación de la paciente, ¿sí? Vamos a tratar tanto las arrugas, en ella tratamos ya la glabela, y vamos a ver ven cómo la mano izquierda, en mi caso, necesita ir corrigiendo el plano e ir tensando según la zona, obviamente en cuello, en la zona del código barra, cuando la zona es curva, se hace un poco más complicado. ¿Ven cómo se produce la anoxia del plano dérmico? Y después otra cosa importante, por lo general el telgopor, ese que ven blanco, es el que contiene la porción del hilo que va por fuera de la aguja. Muchas veces es importante que ese telgopor termine tocando el capuchón porque nos aseguramos que todo el hilo ingresó. Entonces las primeras veces que uno coloca, quizás estas ayudas, después uno se da cuenta que en realidad con empujar un poco ya el hilo queda por dentro. Bien, ahí estamos viendo una técnica de mallado en la región glabelar. Acá se podrían usar hilos, estos son screw, double screw, de 29G el grosor de la aguja, y tienen 50 por 80 milímetros de hilo. Entonces sabemos que va a tratar todo el largo de la zona glabelar, perdón, de la zona del código barra. Después se pueden canalizar con, por ejemplo, el largo del hilo que utilizamos en zona glabelar de forma vertical, y en esta paciente, por ejemplo, también se podría hacer un perfilado de labios, un relleno del surco nasogeniano. Ven cómo hago un pequeño giro antes de extraerlo, y lo retiro. Eso más que nada es para asegurarme que todo el hilo quede por dentro. Capaz en monofilamento no es tan importante, pero en screw, que el hilo viene tornado todo por fuera, sí lo es. En cuello. En cuello también podemos tratar de distintas formas. Una cosa va a ser tensión, que lo vamos a ver la vez que viene, pero por otro lado también tenemos para tratar redensificación generalizada y arruga por arruga, canalizando la arruga, colocando siempre en un plano superficial, y los screw para estimular la atenuación de esas arrugas que se empiezan a marcar en cuello. Entonces, van a ver
que se puede hacer un mallado o se puede ir colocando arruga por arruga. En este caso son hilos monofilamento, tanto en zona de papada como también la zona de cada arruga, entrecruzados uno con otro, y también se podrían poner a 90 grados, ¿sí? Es un hilo de 60 milímetros de la aguja y 100 milímetros de largo del hilo. En esta paciente colocamos lo mismo pero empapada, como para estimular un poco la tensión. Es importante justamente en esta zona hacerle entender al paciente que la papada no viene solo por la tosis o la caída de la piel, sino que tiene, bueno, en realidad como en cualquier parte del cuerpo, pero justamente ahí hay depósito. No solo flacidez en la piel, sino también depósito de grasa y flacidez a nivel muscular. Más que nada para cuando uno se sienta a hablar, decirle que sí va a lograr redensificar, pero muchas veces hay que hacer procedimientos quizás un poco más invasivos o combinarlos con otros tratamientos que traten la grasa que está por debajo localizada y ver de cierta forma si ya necesita algún tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes que les voy a mostrar, muchos quizás con mi criterio quirúrgico, necesitaban alguna intervención, pero son pacientes que no quieren o no se animan o no lo van a hacer en este momento, entonces la herramienta más indicada de tensión son, por un lado, redensificar y por el otro lado, tensar con hilos. Esta es una paciente que se trata cuello, entonces yo lo que hago es la marcación de cada arruga. En ella vamos a tratar no solo las arrugas individuales, sino también vamos a colocar hilos de tensión para disimular un poco la piel que se empieza a marcar por debajo de del mentón, en la zona de la papada. Entonces, ¿cómo vamos a traccionar? Hacia un lado y hacia el otro. En cuello se pueden utilizar hilos screw, como les dije, un mallado con monofilamento, y para tensión se podrían usar tanto espiculadas como también doble aguja, ¿sí? Vemos la importancia siempre de la marcación, para uno orientarse y saber dónde va a tener que colocar los distintos hilos. Entonces, por un lado, hicimos la anestesia tópica, y por el otro lado, la anestesia infiltrativa, que va a ser puntualmente porque combina el video tanto de hilos monofilamento de bioestimulación como también hilos de tracción y tensión. Bueno, en cuello es bastante difícil, si es una zona para comenzar no la recomendaría, pero es el mismo concepto que en cualquier otra zona, ¿sí? La colocación, siempre manejando, ven que manejo con la mano derecha desde el lado del capuchón, y siempre con la mano izquierda voy facilitando el plano para que se mantenga el hilo en un plano dérmico. Muchas veces a la paciente no le molesta el sitio de entrada o siente un pequeño pinchazo, y sí le molesta en el momento que uno está llegando al final, ahí está colocando, si ven alrededor del hilo, se notan todo el tornado del screw para el relleno de esas arrugas superficiales. Decía que molesta quizás el sitio de entrada, pero ahí en el momento que uno está logrando la curva, ¿sí? Al momento que vuelve a empujar la piel, ahí es donde vuelve a molestar, ¿sí? Porque es como que la aguja quiere volver a salir. Obviamente uno tiene que lograr que eso no suceda, que no vuelva a perforar la piel. Entonces ahí vemos cómo cada aguja fue canalizada. Después se podría poner hilos a 90 grados y realizar un mallado, sí, también se podría. Se podrían poner hilos monofilamentos y también se podrían. En este caso elegimos hilos screw, double screw, para cada arruga, como para generar un efecto de mayor tensión. Y bueno, lo dejo igualmente, lo vamos a ver la vez que viene, que son los hilos de tensión. Ya trabajando, ven, en un plano mucho más profundo, porque es un plano que genera, al levantar la cánula, el levantamiento de todo el grosor de la piel, y cómo vamos trabajando de igual manera, ayudándonos con la mano izquierda y siempre manejando el hilo desde la zona de la cánula, del capuchón de la cánula o de la aguja. La extracción, y queda colocado el hilo con las espículas, la parte espiculada dentro y la porción para traccionar por fuera. Y es una más para marcado mandíbula. Voy a avanzar un poco del otro lado. Igual estos videos después los vamos a ver en el próximo encuentro. Entonces, quedan colocados. En esta paciente, por ejemplo, se podría hacer un ferulado de toda la zona del cuello. El ferulado, ¿qué es lo que aportaría en la colocación de hilos de bioestimulación? Quizás disminuir el edema que se pueda formar.
Bueno, ahí el ferulado es más importante más que nada en la zona que tensamos, pero en ella ya que le tratamos todo el cuello, ferulamos todo el cuello. Yo lo hago con cinta micropor o blanca o color piel. Y después pasamos a cuerpo, ¿sí? En cuerpo las áreas a tratar son múltiples, ¿sí? Es importante conocer la consulta del paciente y qué pretensiones tiene. Por un lado, siempre documentar y fotografiar, realizar el consentimiento informado, realizar la marcación. Antisepsia, que por si después preguntan, la antisepsia se puede realizar con clorexidina o con alcohol, o con Previnox. Yo la verdad es que uso clorexidina o alcohol. La anestesia tópica, si digamos, no la utilizo en todos los pacientes, y, digamos, depende del paciente, y la aguja siempre va a estar en plano dérmico, se pueden realizar técnicas de mallado, siempre va a ser colocación de la aguja guía, siempre es del capuchón, lograr que el telgopor ese llegue a tope, y después girar y retirar la aguja para depositar el hilo. Vuelvo a insistir con la importancia de los planos, tanto a nivel corporal como de rostro. En escote podemos utilizar tanto hilos enmallado o monofilamento como hilos screw para el relleno de arrugas particulares que tenga la paciente. Si vemos de nuevo, vamos a ver que la paciente lo primero que realiza, bueno, la antisepsia, la marcación de la zona a tratar. Ahí les estoy mostrando que vamos a usar unos hilos double screw de 26G de 90 por 160. Van a ver que ahora en corporal van a ser zonas que, como la piel, digamos, es más firme que en zonas de rostro, hay veces que cuesta un poco más la colocación al principio, ¿sí? Por eso los hilos más largos al principio pueden costar más. Y ahí estoy diseñando más o menos la zona en que vamos a tratar según la comodidad. Que podemos entrecruzar a 90, ahí vemos cómo se ve todo el double screw que tiene el hilo por fuera de la aguja, y ahí ven cómo me voy ayudando, tanto con la mano izquierda, a colocar el hilo y que se mantenga. Ven ahí que le molestó, es justamente el punto de salida en donde tenemos que tener cuidado de no perforar la piel. Vemos la colocación, ven como la aguja muchas veces se curva, digamos, es por la fuerza que uno tiene que hacer para perforar piel. Una vez que logró eso, ya, y asegura el plano correcto, ya avanza prácticamente solo. Obviamente a medida que uno va, bueno, acá completaríamos después, esto fue más que nada para mostrar, pero completaríamos colocar los hilos, quizás 2 por sector que marqué, y todos entrecruzados, tanto verticales como a 90 grados uno del otro. Y la extracción, girar un poco desde el capuchón y la extracción. La limpieza de la marcación sí le puede generar, como vieron ahí, cierto eritema, y por lo general en el sitio puntual de entrada, alguna que otra equimosis. En brazos es importante la marcación también, pero también la tensión que le vamos a dar al brazo, ¿sí? Cuanto mayor flacidez, más difícil es, entonces es importante que uno se ponga en una posición cómoda y tense para justamente que el hilo no termine en un plano incorrecto. ¿Por qué hago tanto hincapié con los planos? Porque la mayoría de las complicaciones vienen de ahí. Si estamos colocando, me ha pasado en distintos talleres que un hilo, por ejemplo, con un monofilamento ha terminado en zonas impensadas, pero fue por no controlar el plano y no ir de a poco. Uno cuando va tomando cierta agilidad o practicidad al colocarlo, ya casi que los pone con una velocidad más rápida. Pero ¿qué pasa? Ahí les estoy mostrando que puede ser en cuadrícula 90-90 o puede ser en abanico, desde un extremo y desde el otro. Siempre pensando en la comodidad, ¿sí? Mientras el hilo quede en el plano correcto, nos va a generar el efecto que necesitamos. Ahí les muestro el hilo, que es un hilo monofilamento. Y ven como con la mano izquierda yo me ayudo para la tensión. Siempre la tensión para que eso logre mantener. Y ven ahí como el telgopor se va desplazando. Se va desplazando hasta asegurarme que está completamente todo el hilo dentro del plano y llegar a tope del capuchón. Ahí yo ya me aseguro. ¿Ven ahí que hace como un pequeño hundimiento? Ahí es que yo me fui un poquitito más superficial. No pasa nada, ¿sí? El tema es no perforar, volver a perforar la piel. De nuevo la colocación, ven cómo va avanzando la aguja, siempre en un plano dérmico. Hay zonas que quizás se van un poquito más superficiales. Ven cómo cuesta al principio perforar la piel, pero después, mientras uno mantenga el plano, y en el momento que, ven, yo hay veces que me superficializo, y con la mano izquierda directamente empujo como para que la punta de la aguja tome un plano, son milímetros más profundos, ¿sí?
No tan profundo, pues si no ya nos vamos a subcutáneo. Bien, de un lado y del otro. Ven cómo cuesta y ven cómo ahí que se ve con mayor aumento. El hilo que está por fuera, ahí cuando pasa el telgopor, el extremo del hilo, ahí yo ya me aseguré que todo el hilo quedó dentro. Ahí está. Y después nos puede servir mucho conocer el largo del hilo que elegimos para la zona, marcar ese largo para el tratamiento, ¿sí? Para saber qué zona vamos a estar abarcando. ¿Cuántos hilos se pueden poner en brazo? Y por lo general yo recomiendo, digamos, 20 en un sentido, 20 en otro. Serían 40 hilos por lado, ¿sí? Lo mismo en las zonas a tratar, más o menos de este tamaño. Les muestro cómo llegó la aguja, cómo hace la anoxia, girar desde el capuchón y la extracción. Y ahí me aseguro que quede todo el hilo dentro. Si llega a quedar un fragmento afuera, lo que hacemos es con una mano izquierda tomar el hilo y cortar. Y la zona de las piernas. La zona de las piernas es una zona a tratar, digamos, tanto por la celulitis en la cara lateral, en la cara posterior, y en la zona anterior por la flacidez de los muslos. Entonces, zona anterior, les voy a mostrar la marcación que se puede hacer, que en realidad al ver, digamos, todo junto, uno se da cuenta que en realidad, digamos, la marcación va a ser muy similar. Pero sirve mucho para uno y para la paciente para ver la zona que vamos a estar tratando. Vemos la marcación, la planificación, se puede combinar con otros tratamientos, se puede combinar con hidroxiapatita para bioestimular. Acuérdense que cualquier tratamiento es combinable, salvo los que proporcionan calor, ¿sí? Por ejemplo, la radiofrecuencia, en cualquier paciente de estos que se trate con hilos tanto superficiales como profundos, el calor acelera la degradación. Entonces yo por lo general les recomiendo que no lo combinen con radiofrecuencia. Ven ahí cómo me costó al principio entrar en piel, y después ya la colocación. Hilos en cantidad se pueden poner, digamos, uno milimétricamente al lado del otro. Eso no es un limitante, ¿sí? La cantidad de hilos en más. Obviamente, cuanto mayor cantidad de hilos utilicemos, mejor la reacción que vamos a tener. Y después, cada cuánto se puede repetir, no hay tampoco un mínimo de tiempo, digamos. Sabemos que los hilos que estamos colocando, el proceso de cicatrización va a comenzar a gestarse y más o menos al mes del tratamiento el paciente va a empezar a ver efectos, ¿sí? Justamente por todo el proceso de cicatrización. Entonces, por lo general, ya al mes se podría comenzar con un nuevo tratamiento, pero se puede hacer a la semana siguiente, sí se puede hacer, digamos, porque es todo en más, no hay algo que contrarrestre el efecto del hilo que uno está colocando. ¿Mm? Entonces, siempre con la mano izquierda voy ayudando. En el momento que el tejido se hace muy curvo, quizás presione un poco la aguja para que tome una dirección, la punta de la aguja curva y vuelva a descender. La rotación y la extracción. Esto les quería mostrar, ¿sí? Como viene el hilo, lo voy a pasar un segundo ahí, como viene el hilo, todo por dentro de la aguja, sale por fuera y el telgopor contiene el excedente, no es el excedente, en realidad es el total del hilo, muchas veces viene curvado con el hilito, digamos, no haciendo tope con la aguja. Entonces, uno lo que puede hacer es modificarlo siempre tocando el telgopor, intentando no tocar la cánula ni el hilo. Ven ahí cómo lo modifiqué. A ver si lo puedo volver a poner así lo ven. Y siempre con precaución sacarle el capuchón. Ven ahí, es como que viene el hilo, se curvó, entonces uno lo tensa para lograr la colocación. Y siempre el telgopor, y ahí les muestro siempre el manejo desde el capuchón del hilo. Ahí va a empezar a correr el telgopor hacia el capuchón, y ven cómo yo con la presión externa voy ayudando a que la aguja no vuelva a perforar la piel. Ven cómo ahí quiere volver a perforar,
Y uno, al ejercerle presión, uno tiene que definir dónde va a terminar el hilo, dónde va a terminar la aguja. No puede la aguja tomar decisiones y terminar profundo. En este caso, si termina profundo, puede generar algún sangrado, digamos, lo peor es que no va a ser el efecto que necesitamos. En rostro quizás sea un poco más peligroso, pero si nos mantenemos en plano superficial, no debería tener ninguna complicación. Vamos a ver el resto de las piernas, ¿sí? Y obviamente acá puse la inyección. Es muy importante combinar tratamientos, ¿sí? A ver, en zona posterior, la antisepsia, la marcación de la zona. En la zona posterior se puede combinar con mesoterapia, se puede combinar con hidroxiapatita, se puede combinar con eh, tratamientos más profundos, digamos, contractores. Eh, después vamos a ir viendo qué preguntas van surgiendo. Y en el mismo procedimiento, la realidad es que nosotros estamos trabajando en un nivel dérmico. ¿Se puede combinar con algún relleno a nivel más profundo? Sí, en el mismo procedimiento se puede combinar. La marcación, ¿sí? La colocación, y ven que es exactamente lo mismo, ¿sí? Me mantengo en un plano superficial, corrijo bien la aguja. Una vez que uno ya se toma, digamos, y se arma su estrategia y su rutina de agarrarlo siempre del capuchón, pensar, digamos, ven ahí cómo me cuesta bastante más, tengo que hacer fuerza, ahí tuve que avanzar un poco sobre la aguja. Entonces, es mecánico, es tomar el hilo, controlar que esté bien, agarrarlo del capuchón, lograr la inserción y después el objetivo que sea el plano correcto. En la zona trocantérica, exactamente lo mismo. Ahí se podría entrecruzar, se podría armar un abanico. Bien. Y en manos. En el dorso de las manos, yo siempre le explico a la paciente que por lo general vienen las pacientes muy tratadas en cuanto a rostro, ¿sí? Y se olvidan tanto del cuello, del escote y del dorso de manos, ¿sí? Entonces es como su segunda carta de presentación. Entonces siempre que una paciente me viene a consultar por algún tratamiento de rostro, siempre, digamos, uno intenta globalizar y decir, bueno, rostro, cuello, escote y ver el dorso de las manos. Hay múltiples tratamientos que se pueden hacer desde superficial a profundo. Obviamente toda la parte de dermatología puede dar un aporte increíble en cuanto a las lesiones pigmentarias, en cuanto a al déficit o los cambios en piel más superficiales. Después la utilización de láseres, digamos, que mejoren ya a nivel superficial, pero cuando hablamos de relleno y de mejorar quizás en un nivel más, un poquito más profundo, yo creo que tanto la combinación de relleno como la combinación de colocación de hilos es un tratamiento muy efectivo en el dorso de manos, ¿sí? Tenemos que saber que estamos trabajando con agujas y hay vasos que son muy superficiales, más con la atrofia que se genera en el dorso de manos. Entonces, siempre trabajar superficial. Les voy a mostrar bueno, ahí está la paciente con la colocación de los hilos superficiales, que se puede realizar de esa forma y también entrecruzarlo. Y a ver si tengo el video de colocación. Es importante la antisepsia, nuevamente la marcación. Es importante que la paciente agarre algo que utilizo exactamente el mismo tratamiento. Si hago el mismo procedimiento, si hago relleno con hialurónico o con hidroxiapatita, la marcación y después la colocación superficial de un mallado de hilos screw o monofilamento. En este caso podemos optar por los dos. Ven que me mantengo bien superficial. Como es una zona curva, digamos, cuanto más pueda contener en la palma de la mano, más fácil va a ser el tratamiento. Quizás no tanto para la colocación de caudal proximal, pero sí la de lado a lado. Entonces siempre manteniéndonos a nivel superficial. Obviamente acá usamos hilos quizás una aguja más fina de 29G, el largo de 50 milímetros y el largo total del hilo de 80 milímetros. Eso uno que siempre preguntan cómo elegir el hilo. Uno va eligiendo según la zona a tratar, ¿sí? Y por último abdomen, ¿sí? Que van a ver que en abdomen se pueden colocar enmallado
perpendicular. Obviamente estamos eligiendo el largo del hilo el mayor posible, ¿sí? Que esta es una de 26G. Quizás en abdomen, en brazos, sí les recomendaría utilizar el mayor grosor de aguja para no tener que hacer tanta fuerza para perforar piel. Sí, digamos, el hilo más largo y el mayor grosor de aguja. En zonas de cuello, el menor grosor de aguja, eso va a depender mucho de la zona tratada. El menor grosor de aguja y quizás un hilo largo también. En mejilla lo mismo, en zona glabelar, en pata de gallo, en ojera, en código de barra, obviamente utilizar hilos más cortos. Y les muestro cómo puede ser un mallado periumbilical, cómo puede ser un mallado en grilla. Y van a ver cómo es importantísimo la tensión que ejerce la mano contraria. ¿Ven cómo se curva la aguja hasta perforar la piel y colocar? Lo ven que siempre voy controlando el plano de colocación. Entonces al principio la fuerza, y después ir avanzando, siempre con mucha ayuda de la mano contraria. Freno, controlo el plano, continúo. Y la colocación, que puede ser entrecruzados de un lado del otro, puede ser perpendicular a 90 grados, puede ser en abanico, puede ser así también, es como se le coloca en zona mandibular. Y la resección, era más para mostrarles las distintas colocaciones. Bien, ahí vieron que, les voy a repetir, que el telgopor no avanzó hasta el final del hilo, ¿sí? Si ven, el telgopor no llegó a tope, entonces saco y queda ese fragmento de hilo. Y ahí ven cómo con la mano izquierda yo puedo tomar el hilo que está excedente y con una tijerita bajar la piel y cortar el excedente del hilo. Muy bien, hago hincapié de nuevo la combinación de tratamientos en toda zona corporal, pero tener siempre, como vimos en la vez pasada, ¿sí? Le podemos explicar a la paciente que el envejecimiento comienza desde el momento cero, que a partir de los 25-30 años empieza a caer la producción de colágeno y elastina, y cómo con cualquier tratamiento vamos a generar o vamos a estimular una regeneración constante y enlentecer de cierta forma el tratamiento. Y cómo es importante, dentro de las herramientas que tenemos en consultorio, poder ofrecer la bioestimulación con distintos productos y tener los hilos tanto para bioestimular como también una herramienta más para ofrecerle tensión a la paciente. ¿Qué complicaciones pueden existir después del procedimiento de hilos más superficiales o de bioestimulación? Equimosis, ¿sí? En el sitio de entrada, eritema posterior a la colocación que suele revertir, puede haber algún sangrado, por lo general si es un sangrado mayor es que estamos en un plano incorrecto, los hilos visibles, ¿sí? Que si uno mantiene una técnica correcta no va a suceder. Edema por lo general siempre se hematiza, tanto por el trauma, por la aguja, por el proceso de inflamación que sufre el cuerpo al detectar un cuerpo extraño. El dolor, por lo general, quedan dolores o pinchacitos en los sitios de entrada. Infección, yo no tuve ninguna. Obviamente, si uno hace una correcta asepsia, es como cualquier inyección de cualquier relleno, cualquier toxina. Digamos, si uno no hace una antisepsia correcta o en el medio que está no es el correcto, obviamente pueden venir complicaciones de infecciones o asimetrías que se pueden dar más que nada con los hilos espiculados. Y mayores, sangrado, una infección o exposiciones del hilo. Hay veces que hay pacientes que han dicho que se les ha formado algún como granito en la punta o en el sitio de entrada. Muchas veces después termina expulsando el hilo. Quizás el hilo fue colocado en una zona, en un plano muy superficial, entonces el cuerpo en vez de absorberlo, lo rechaza. Muchas veces el paciente me dijo, encontré un granito, empecé a tirar y salió el hilo superficial, ¿sí? Pero es 1 o 2 pacientes con toda la colocación. Pero no hay que alarmarse. ¿Qué cuidados posteriores? El taping va a depender mucho de la zona a tratar, ¿sí? Si lo hago es solo para disminuir el edema, que por lo general lo hago en rostro, a nivel corporal no. Analgesia solo si tiene dolor, antibiótico ni bioral ni local no doy. El reposo es relativo, ¿sí? Doy más reposo con los hilos espiculados, pero en el mismo día que no hagan actividad física, que no masajeen, que no toquen la zona,
que si van a usar cremas o maquillaje sea a partir del día siguiente y sean las que vienen utilizando comúnmente, y el baño que sea, digamos, puede ser en el momento. Siempre les explico que la punción es como la de cuando te sacan sangre, y uno no toma recaudos de no bañarse, no hacer actividad, etcétera, cuando le sacan sangre. Entonces, para darle un comparativo a la paciente. Y siempre la importancia de armar protocolos personalizados, acordarse que esto es un acto médico, acompañar siempre a la paciente, explicarle para que entienda a dónde apuntamos, cómo vamos a buscar bioestimular y documentar todo acto. Creo que me excedí un poquito en tiempo de lo que tenían planificado, pero bueno, si quieren vamos viendo en el chat algunas preguntas que hayan surgido, más que nada con los videos. Yo voy a ir arriba de todo el chat y voy a ir leyendo a ver si... ¿Qué distancia entre aguja y aguja? Voy a ir leyendo, ¿sí? De Cintia. La realidad es que con que haya, vos puedas trabajar cómoda, puede haber 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Eso no va a ser un pedimento porque el hilo va a quedar colocado en una zona dérmica donde el cuerpo pueda reaccionar. Así que eso va a depender por un lado, de la zona a tratar, y también de la cantidad de hilos que vos quieras incluir en tu protocolo y que el paciente pueda, de cierta forma, aceptar en el protocolo, más que nada a nivel económico. Uno siempre, digamos, proyecta y propone quizás un poco más, y siempre después hay que ajustarse a la realidad de cada paciente. Después, distancia entre bus. Zonas, digamos, los costos por zona de tratamiento, sí, digamos, uno cuando planifica es como les digo, yo voy a planificar, los sobres vienen de 10 hilos por sobre vienen 20 hilos. Entonces, los sobres de monofilamento voy a planificar, bueno, si yo voy a hacer, por ejemplo, un brazo, yo sé que voy a utilizar sí o sí 2 sobres. Entonces, yo ya ahí planifico cuánto me va a salir a mí, y yo ya tengo un protocolo armado de, por ejemplo, si viene una paciente a consultar por brazo, le explico, la zona de los brazos va a tener este costo, que por lo general va a depender un poco de siempre de la cantidad de hilos a utilizar, ¿sí? ¿Cómo se cobra? De esa manera, por zona de tratamiento. ¿Cómo elijo la aguja según la zona? Con lo que habíamos hablado, ¿sí? Empezar con agujas más finas, ¿sí? De 29G, quizás sea más dificultoso para perforar piel. Distinto cuando el largo es cortito, ¿me explico? Ahora, si estoy en rostro, quizás elijo una aguja 29G, 27G, si estoy en cuerpo, una 25G, algo un poco más grueso, ¿sí? Por favor, ¿podrías repetir lo de la anatomía? Lo de la anoxia, claro. Los planos que podemos tener dentro de la piel es uno bien superficial, que más que nada uno al colocar la aguja y levantar la aguja va a haber un tono bien metálico, porque va a estar tan superficial que se va a traducir el tono metálico. Ahí uno va a suponer que está en la epidermis. Ahora, al introducirse ya en la zona vascular de la piel, la dermis, uno al presionar y traccionar la aguja hacia arriba va a haber cierta anoxia. Eso va a ser porque la presión va a hacer que la piel la dermis no se irrigue. Entonces uno está seguro de estar en dermis. Ahora, si introduce la aguja y levanta, no se genera anoxia, sino que se forma como si fuera una carpita de piel, sabe que está por debajo de la piel, en un tejido más profundo, en un tejido subcutáneo. Entonces, los hilos de bioestimulación, que son monofilamento y screw, van a ir en un plano dérmico. Los hilos de tracción, espiculados, doble aguja, arconados, van a ir en planos más profundos, subdérmicos, un tejido celular subcutáneo, debajo de la piel. Primero coloco los hilos tensores y luego los monofilamentos. Yo por lo general recomiendo al revés. Primero generar, y le hago entender al paciente también el procedimiento. Primero generar una red de sostén, y después con esa red de sostén al mes colocar los hilos tractores o de tensión. Obviamente, como les dije, hay pacientes que quieren hacerse todo en un mismo procedimiento, entonces realizamos todo en un mismo procedimiento. Ya contacto para comprar los hilos en la empresa, se puede elegir algún hilo, espérame que acá no puedo leer. Se puede elegir un único hilo screw en un extremo de la arruga, o se colocan ambos extremos de la arruga. Se pueden colocar en ambos extremos, ¿sí? Con lo mismo, repito, cuanto mayor hilo podamos colocar, mayor va a ser la respuesta, ¿sí? ¿Cuándo hilos mono y cuándo screw? Yo por lo general, monofilamento utilizo para mallado, ¿sí? En mejilla, en corporal, en escote. Ahora, si tengo que canalizar arrugas y tratar puntualmente arrugas, elijo los hilos screw. El ferulado es la colocación de cinta
hay médicos que utilizan cinta micropor, que es lo que utilizo yo, ¿sí? Por lo general utilizo más cuando estoy trabajando en rostro. El ferulado lo que hace es disminuir la extensión que puede tener el tejido, o sea, disminuir el edema. Y también a mí me asegura, que después con especulados lo voy a contar, me asegura que la paciente no toque el punto de entrada, no se esté masajeando, no se esté colocando crema sobre la zona que tratamos, etc. Por eso, por lo general, yo el ferulado lo hago en rostro. En corporal, si veo que es una paciente que va a querer masajearse, que va a querer empezar a hacer cosas que no debería, le ferulo y le digo que por 3 días esa zona no se puede tocar. ¿Sí? También se puede hacer con taping, que ahí me pregunta. Hay muchos médicos que lo hacen con taping, y por lo general el ferulado lo dejamos 2 a 3 días, que es el periodo inflamatorio, ¿sí? 48-72 horas. Primero PDO y luego en otra sesión los espiculados una vez con las... Exacto, ¿sí? Primero en lo posible los hilos de polidioxanona, en realidad PDO son todos los hilos, porque es el material, es la polidioxanona. Puede ser monofilamento para bioestimular o screw, y después los espiculados para tensar. Primero, en una sesión coloco los de bioestimulación y luego los de tensión. Bien. Mallado con monofilamentos y colocación individual de screw en la misma zona, sí, se puede hacer. Muchas veces, por lo general, recomiendo primero hacer el mallado, resecar todo el mallado y después remarcar la zona que se va a tratar con screw y volver y colocar las agujas, ¿sí? Muchas veces, al tener una aguja colocada, querer colocar otra en el mismo momento, genera que uno se equivoque de plano, ¿sí? Por presión de una u otra aguja. Cada cuántos centímetros coloco uno hilo del otro, ahí ya lo contestamos. Dermis se retrae al colocar es porque estamos en plano, sí. En parte sí, pero cuando ya superficializa mucho y empieza a traccionar hacia abajo, significa que en algún momento nos fuimos un poco más superficial. Cuando colocás los hilos corporales, la colocación de hidroxiapatita, ¿cómo lo haces? Por lo general, coloco primero los hilos corporales, ¿sí? Y después la hidroxiapatita, bueno, después de todo el procedimiento de la hidroxiapatita, saco las agujas y después hago la colocación a nivel subdérmico de la hidroxiapatita, ¿sí? No lo coloco, a diferencia, por ejemplo, algunos rellenos que van más a nivel dérmico, que sí los pongo al resecar la aguja en retroinyección, porque la hidroxiapatita me gusta ponerla bien, digamos, en un plano un poquito más profundo. Es muy importante poner el taping, a mi criterio en rostro sí, en cuerpo no. En abdomen, como dijimos, sí, utilizo hilos monofilamento para redensificar, y por lo general elijo las agujas que pueden ser más gruesas, ¿sí? De 26G, de 25G, y los hilos más largos para abarcar mayor zona. El hilo de tracción en abdomen horizontal siempre. Hilos de tracción, justamente en abdomen, va a depender hacia dónde queramos modificar el tejido, ¿sí? Hacia dónde necesitemos tensar. Entonces pueden ir horizontal o pueden ir en forma diagonal. ¿Estrías tenés experiencia con monoscrew? He tratado, sí, pero yo creo que la estría ya todos la conocen, que es un caballito difícil de tratar. He probado, pero digamos, no noté diferencia, mejoría, pero no nunca lo que la paciente pretendía. Anestésicos locales, no, anestésico local infiltrativo en bioestimulación no utilizo, solo para cuando voy a ir a un plano de tensión. Para lo que vimos hoy, anestésico tópico nada más, no hago infiltración. ¿Cuál es el mínimo de cantidad de hilos para que el tratamiento sea efectivo? Y eso va a depender de la densidad de la zona. Por eso te digo, si uno marca una zona de 8 por 8 centímetros y mínimo 20 hilos, 40 hilos, tiene que haber. Para una tosis de ceja sirve hacer un mallado en la zona por encima de la ceja, sirve, va a dar un edema, ¿sí? Pero no va a lograr lo que puede hacer un ácido hialurónico colocado a nivel superior de la cola de la ceja. Muchas gracias por todos los comentarios. En glúteos, mallado. Mallado se puede hacer una grilla, ¿sí? O se puede hacer en abanico. En glúteo, obviamente, trato por un lado celulitis y por el otro lado mejorar la calidad de la piel. Se puede, como planificamos en la zona posterior del muslo, también se puede planificar en glúteo. Lo mismo de siempre, la importancia de conocer la zona que vamos a tratar, marcarla y de ahí definir, digamos, o en la cita previa a la paciente, definir qué zona vamos a tratar. Según eso, planificar. Si estoy en una zona que quizás sea corporal, elegir una aguja un poco más gruesa para que no sea tan dificultosa la colocación. Y por el otro lado,
el largo del hilo según el largo de la zona que tengamos que tratar, ¿sí? Como vieron, no es lo mismo tratar un código barra que un glúteo, ¿sí? Bueno, creo que no hay muchas más preguntas. Hay talleres de colocación, obviamente que ahora en contexto de pandemia se vieron demorados, pero hay talleres de colocación que pueden contactar a la empresa para después en un futuro, cuando se abran, poder participar. Y, a ver, celulitis, ¿qué resultados tienen? Los resultados son muy buenos. Igualmente, en celulitis combino con lo que es mesoterapia, ¿sí? He hecho la prueba de quizás un miembro hacer solo hilos y del otro lado combinar. Siempre el mejor resultado fue combinado, pero también se vio un buen efecto con la estimulación, ¿sí? Pero obviamente todos conocemos que la celulitis no va a ser solo la patología en piel, sino que también hay otras patologías que hay que tratar. Entonces eso es importante hacérselo, primero conocerlo uno, ¿sí? Pero siempre hacérselo entender al paciente. Pozos en glúteos, primero subcision, sí. Lo ideal es que sí, primero subcision y después los hilos. Y se puede hacer en la misma sesión, ¿sí? Por eso digo, hay distintos componentes. Es lo mismo que les digo cuando tratan una papada, hay distintos componentes que están dando esa papada. En celulitis hay distintos componentes. El hilo no va a liberar una fibrosis de un septo que esté traccionando hacia abajo. Entonces hay que hacer la subcision y hay que mejorar con los hilos la calidad de esa piel. Pero de ahí está la combinación de tratamientos, pero la importancia de incluir el tratamiento con hilos al tratamiento del día a día, ¿sí? Y después de cuánto tiempo colocás hidroxiapatita u otro relleno. Hay veces que lo coloco en el mismo momento, en el mismo acto. Por eso decía, hay veces que en retroinyección coloco hialurónico en algunas zonas, y después si no, hago el tratamiento con hilos y después el tratamiento con hidroxiapatita, ¿sí? En brazos, ¿cuánto lleva aproximadamente? La cara interna, 20 por lado o es poco, y qué longitud de mono. 27 G es correcto, la longitud, digamos, cuanto más largo, mejor, porque vas a estar abarcando mayor zona con solo un hilo. Y, a ver, yo a mis pacientes les pongo 40 por brazo, pero bueno, es como te digo, es un poco conocer cada uno a su paciente y ver qué propuestas se le puede hacer. Pero efecto va a tener, digamos, no es que colocar 20 no va a tener efecto. Siempre yo apunto a hacerle entender a la paciente que necesitamos mayor cantidad de hilos para darle un mejor efecto. Entonces, vimos el módulo teórico, vimos el módulo de bioestimulación, la próxima nos vamos a encontrar para el módulo de tensión, ¿sí? Repasando un poco los conceptos de estas dos veces. Si queda alguna duda o pregunta, tienen el contacto de la empresa, tienen el Instagram de la empresa o el mío particular, si es que quieren preguntar algo más o quedó algo en el tintero. Listo. Se fue la pantalla. A ver. Si puedo. Bueno, pero era eso más o menos, ¿sí? Decirles que cualquier duda o pregunta, seguimos en contacto. Y recordarles esto, que el diseño de cada tratamiento tiene que ser hecho por ustedes, que tienen el conocimiento del análisis del paciente y el conocimiento del producto con el que pueden tratar. Muchas gracias y nos encontramos la próxima.